Literatura, peronismo y la mirada sobre el otro. Historia y literatura de quinto año del Colegio de Niño Jesús. A continuación escucharán 4 textos que tratan sobre estas temáticas. Aquel peronismo de juguete, perteneciente al libro Cuentos de los años felices de Osvaldo Soriano. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza. Hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby, el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso, o con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. ¿Se llevaban eso porque ya no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha de alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me quedaba la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad. Mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prenderla una y otra vez el alcohol, y Juana y yo, que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas, pero mi lancha peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires y la radio de onda corta traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un encanto de madre severa con ese pelo rubio atado a la nuca que le disimulaba la belleza de los 30 años. Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se habían rebajado a aceptar el carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias. Para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia, donde exhortaba el patriotismo a los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Creo que todo, entonces, tenía un sentido fundador. Aquel sobrestante, que era mi padre, tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en 1974 con el general de nuevo en el gobierno. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día, un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. «Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita, que nos guía desde el cielo». Y firmaba Perón de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero.
La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y de los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Cuando Perón cayó yo tenía 14 años. A los 13 empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares de Río Negro donde envuelven las manzanas para la exportación. Choice se llamaba, las que iban al extranjero. Estándar, las que quedaban en el país. Yo les ponía el sello a los cajones. Ya no me ocupaba de Perón. Su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban tirano prófugo al general. En los barrios pobres las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos, que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban «¡Viva Perón, carajo!». Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibí por peronista. Por la lancha alcohol, que casi nunca anduvo, por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero en el patio de mi casa. Esa mujer, Rodolfo Walsh. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky me va informando casualmente que tiene 20 años de servicio de informaciones, que ha estudiado filosofía y letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en el que podemos operar, una zona vagamente común. Desde el gran ventanal del 10º piso se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor la que nos ha reunido. El coronel busca unos nombres, unos papeles, que acaso yo tenga. Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía, la clase de fantasía perversa que algunos sospechan que podría ocurrírseme. Algún día, pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en aquel remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. El coronel sabe dónde está. Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissén y Cantón. Sonrío ante el Hawking falso, el Figari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera quién fabrican los Hawkins, pero en cambio elogio su whisky. Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente. Esos papeles, dice. Lo miro. Esa mujer, coronel, sonríe. Todo se encadena, filosofa. A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos mugrosos. ¿Mucho daño?, pregunto. Me importa un carajo. Bastante, mi hija. La he puesto en manos de un psiquiatra. Tiene 12 años, dice. El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento.
Entra su mujer con 2 pocillos de café. «Contale vos, negra». Ella se va sin contestar. Una mujer alta, orgullosa, con un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como una nubecita. «La pobre quedó muy afectada», explica el coronel. «Pero a usted no le importa eso». «¿Cómo no me va a importar? Oí decir que el capitán N y el mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello». El coronel se ríe. «La fantasía popular», dice. «Vea cómo trabaja, pero en el fondo no inventan nada, no hacen más que repetir». Enciende un Malboro, deja el paquete a mi alcance sobre la mesa. «Cuénteme algún chiste», dice. Pienso, no se me ocurre. «Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le demostraré que está inventado hace 20 años, 50 años, un siglo, que se usó tras la derrota de Sedán o el propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de Badoglio». «¿Y esto?» «La tumba de Tutankamón», dice el coronel. «Lord Carnarvon, basura». El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y velluda. «Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer». «¿Qué más?», dice, haciendo tintinear el hielo en el vaso. «Le pegó un tiro una madrugada». «La confundió con un ladrón», sonríe el coronel. «Esas cosas suceden». «Pero el capitán N tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se pone en pedo». «¿Y usted, coronel?» «Lo mío es distinto», dice. «Me la tienen jurada». Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. «Creen que yo tengo la culpa, esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos, pero algún día se va a escribir la historia, a lo mejor la va a escribir usted». «Me gustaría». «Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien, no es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende?» «Ojalá dependa de mí, coronel». Anduvieron rondando una noche. Uno se animó, dejó la bomba en el palier y salió corriendo. Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de porcelana policromada, una pastora con un cesto de flores. «Mire». A la pastora le falta un bracito. «Derby», dice, 200 años. La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara nocturna, dolorida. «¿Por qué creen que usted tiene la culpa?» «Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que quieren hacer. Esos roñosos no saben nada y no saben que fui yo quien lo impidió». El coronel bebe, con rabia, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método. «Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo lo leí a Hegel». «¿Qué querían hacer?» «Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¿Cuánta basura tiene que oír uno? Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote». «Todos, coronel, porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir, habría que romper todo, y orinarle encima». «Pero sin remordimientos, coronel, enarbolando alegremente la bomba y la picana. Salud», digo levantando el vaso. No contesta. Estamos sentados junto al ventanal, las luces del puerto brillan azul mercurio. De a ratos se oyen las bocinas de los automóviles arrastrándose lejanas como las voces de un sueño. El coronel es apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha blanca de su camisa. «Esa mujer», le oigo murmurar. Estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro. «Desnuda», dice. «Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd», el coronel se pasa la mano por la frente. «Cuando la sacamos, ese gallego asqueroso». Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del coronel es casi invisible. Solo el whisky brilla en su vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas. Y ahora el coronel se ha parado, empuña una metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en puntas de pie camina hacia el palier.
Enciende la luz de golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay absolutamente nadie y regresa despacio, arrastrando la metralleta. Me pareció ir. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada. Se sienta más cerca del ventanal ahora. La metralleta ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre aquella gran escena de su vida. Se le tiró encima ese gallego asqueroso. Estaba enamorado del cadáver. La tocaba, le manoseaba los pezones. Le dio una trompada, mire. El coronel se mira los nudillos. Que lo tiré contra la pared. Está todo podrido, no respeta ni a la muerte. ¿Le molesta la oscuridad? No. Mejor. Desde aquí puedo ver la calle y pensar. Pienso siempre. En la oscuridad se piensa mejor. Vuelve a servirse un whisky. Pero esa mujer estaba desnuda, dice. Argumenta contra un invisible contradictor. Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón franciscano. Bruscamente se ríe. Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo, 1.400 pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le demuestra. Repite varias veces eso le demuestra, como un juguete mecánico sin decir qué es lo que eso me demuestra. Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. Llamé a esos obreros que había por ahí. Figúrese cómo se quedaron. Para ellos era una diosa. ¿Qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente? ¿Pobre gente? Sí, pobre gente. El coronel lucha contra una escurridiza cólera interior. Yo también soy argentino. Yo también, coronel, yo también. Somos todos argentinos. Ah, bueno, dice. ¿La vieron así? Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda, una diosa y desnuda y muerta. Con toda la muerte al aire, ¿sabe? Con todo, con todo. La voz del coronel se pierde en una perspectiva surrealista. Esa frasecita cada vez más remota encuadraba en sus líneas de fuga. Y el descenso de la voz, manteniendo una divina proporción o qué. Yo también me sirvo un whisky. Para mí no es nada, dice el coronel. Yo estoy acostumbrado a ver mujeres desnudas. Muchas en mi vida. Y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo era agregado militar, dese cuenta. Quiero darme cuenta, somos mujeres desnudas, más hombres muertos, pero el resultado no me da, no me da, no me da. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas. Le dije, maricón, ¿esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro que se durmió cuando lo mataban a Cristo. Después me agradeció. Miro la calle. Cola, dice el letrero plata sobre rojo. Cola, dice el letrero plata sobre rojo. La pupila inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. Beba, beba, dice el coronel. Bebo. ¿Me escucha? Lo escucho. Le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora. Se mira la punta del índice, le demarca con la uña del pulgar y la alza. Tantito así, para identificarla. ¿No sabían quién era? Se ríe. La mano se vuelve roja. Beba. Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un acto histórico, ¿comprende? Comprendo. La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. Y era ella. Esa mujer era ella. ¿Muy cambiada? No, no, usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba a hablar, que iba... Lo del dedo es para que todo fuera legal. El profesor R controló todo hasta que le sacó radiografías. ¿El profesor R? Sí, eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta alguien con autoridad científica, moral. En algún lugar de la casa suena remota, entrecortada una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, pero de pronto está ahí, su voz amarga, inconquistable. ¿Enciendo? No. Teléfono. Deciles que no estoy. Desaparece. Es para putearme, explica el coronel. Me llaman a cualquier hora, a las 3 de la madrugada, a las 5. Ganas de joder, digo alegremente. Cambié 3 veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos, basura. Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme.
El coronel está de pie y bebe con coraje, con esa exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la quieren quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi despacho sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaron qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca, la pupila roja. Tal vez ha salido, tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo, el perro sirio, el cazador Orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? Pienso, ¿dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como Facundo porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa y por un momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me haga caso, dice, se sienta, estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro, le toco el hombro. Dice, dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? 2. ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense, Paris Match, Life, $5.000, 10.000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicaciones, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Casa tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 ya le dejaba a Irene las últimas habitaciones para repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía sentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos, primos, se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto.
Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después los destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma en algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarlos en la vida. Todos los meses llegaba plata del campo y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala de gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, el cual comunicaba los dormitorios y el pasillo. Se entraba en la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living, tenía a los dos lados la puerta de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que comunicaba la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se flaqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podría girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo de los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con el plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche, y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí. Al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared entonces, antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta del lado nuestro y además corrí el gran cerrojo por seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte trasera muchas cosas que queríamos.
Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos mucho porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No es un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezamos a pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacía caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas de algún álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos interrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, oí ruidos en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decirme palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora
y con la casa tomada. Cabecita negra, Germán Rosenmacher. El señor Lanari no podía dormir. Eran las 3:30 de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, acodado en ese balcón del tercer piso sobre la calle vacía, temblando, encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa, frenético y rabioso como el león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. Y ahí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado escuchando el invisible golpeteo de algún caballo de carro de verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con sus faros rompiendo la neblina, esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo, y un tranvía 63 con las ventanillas pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas de 1 o 2 o 7 pisos, y se perdía entre los pocos letreros luminosos de los hoteles que brillaban mojados, apenas visibles, calle abajo. Ese insomnio era una desgracia. Mañana estaría resfriado y andaría abombado como un sonámbulo todo el día. Y además, nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno, nada más que para quedarse ahí, fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de hombros, angustiado. La noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigilo cuidadoso, como si pudiera despertar a alguien. Se cuidaba muy bien de no contárselo a su socio de la ferretería porque lo cargaría un año entero por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la noche. En este país, donde uno aprovechaba cualquier oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas, había que tener mucho cuidado para conservar la dignidad. Si uno se descuidaba, lo llevaban por delante, lo aplastaban como a una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su mujer, ya le habría hecho uno de esos tés de yuyos que ella tenía y santo remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta de Paso del Rey, llevándose a la sirvienta, así que estaba solo en la casa. Sin embargo, pensó, no le iban tan mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un cobrador de la luz, un inmigrante que se había muerto de hambre sin haber llegado a nada. El señor Lanari había trabajado como un animal y ahora tenía esa casa del tercer piso cerca del Congreso, en propiedad horizontal, y hacía pocos meses había comprado el pequeño Renault que ahora estaba abajo en el garage y había gastado una fortuna en los hermosos apliques cromados de las portezuelas. La ferretería de la Avenida de Mayo iba muy bien y ahora tenía también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No podía quejarse. Se daba todos los gustos. Pronto su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica distinguida. Claro que ahora que había tenido que hacer muchos sacrificios. En tiempos como estos, donde los desórdenes políticos eran la rutina, había estado varias veces al borde de la quiebra. Palabra fatal que significaba el escándalo, la ruina, la pérdida de todo. Había tenido que aplastar muchas cabezas para sobrevivir, porque si no hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida, pero había salido adelante. Además, cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo, pero vio que por delante un porvenir dudoso y sombrío, lleno de humillaciones y miseria, y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus semejantes, a su familia, que en la vida uno no podía hacer todo lo que quería, que tenía que seguir el camino recto, el camino debido y que no debía fracasar. Y entonces todo lo que había hecho en la vida había sido para que lo llamaran señor. Y entonces juntó dinero y puso una ferretería. Se vivía una sola vez y no le había ido tan mal. No, señor. Así, ahí afuera, en la calle, podían estar matándose, pero él tenía esa casa, su refugio, donde era dueño, donde se podía vivir en paz, donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las 4 de la mañana.
La niebla era más espesa. Un silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo en calma. Hasta el señor Lanari, tratando de no despertar a nadie, fumaba, adormeciéndose. De pronto, una mujer gritó en la noche. De golpe. Una mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras. Gritaba en la neblina, llamaba a alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo y se estremeció asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar. Era de noche, podía despertar a alguien. Había que hablar más bajo. Se hizo un silencio, y de pronto la mujer gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciéndolo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre anterior a las palabras, casi un vagido de niño, desesperado y solo. El viento siguió soplando. Nadie despertó, nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la calle y fue a la neblina a tientas hasta la esquina, y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel que tenía el letrero luminoso para damas en la puerta, despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas, y la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. Quiero ir a casa, mamá, lloraba. Quiero 100 pesos para el tren para irme a casa. Era una niña que podía ser su sirvienta, sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera en un chorro de luz amarilla. El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad. Se dijo que así eran estos negros, ¿qué se iba a hacer? La vida era dura, sonrió, sacó 100 pesos y se lo puso arrollados en el gollete de la botella, pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho, se quedó mirándola con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? La voz era dura y malévola. Antes de que se diera vuelta, ya sintió una mano sobre su hombro. A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría, por alterar el orden en la vía pública. El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. Mire estos negros, agentes, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y nos dejan dormir a la gente. Entonces se dio cuenta de que el vigilante también era bastante morochito. Pero ya era tarde. Quiso empezar a contar su historia. El voceo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. ¡Vamos, en cana! El señor Lanari parpadeaba sin comprender. De pronto reaccionó violentamente y le gritó al policía. «Cuidado, señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quién está hablando?» Había dicho eso como quien pega un tiro en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario amigo. «Anda, viejito verde, anda. ¿Te crees que no me di cuenta de que le largaste dura y ahora te querés lavar las manos?», dijo el vigilante y lo agarró por la solapa, levantando a la negra que ya había dejado de llorar y que dejaba hacer, cansada, ausente y callada, mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban todos locos. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Y además, ¿qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara todo y entonces no le creyeran y se complicarían más las cosas? Nunca había pisado una comisaría. Toda su vida había hecho lo posible para no pisar una comisaría. Era un hombre decente. Ese insomnio había tenido la culpa. Y no había ninguna garantía de que con el policía aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No, a la comisaría no. Sería una vergüenza inútil. «Vea, gente, yo no tengo nada que ver con esta mujer», dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley, y esa negra estúpida que se quedaba callada, para peor, era la única culpable. De pronto se acercó el agente, que era una cabeza más alto que él, y que lo miraba de costado, con desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un animal, otro cabecita negra. «Señor agente»,
le dijo en tono confidencial y bajo como para que la otra no escuchara, parada ahí, con la botella vacía como una muñeca, acunándola entre los brazos, cabeceando, ausente como si estuviera tan aplastada que ya nada le importaba. Venga a mi casa, señor agente, tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que le digo es cierto. Y sacó una tarjeta personal y los documentos y se los mostró. Vivo ahí al lado, gimió casi manso y casi adulón, quejumbroso, sabiendo que estaba en manos del otro sin tener siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejaran bromar. El agente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una gran idea, lo tomó a él por un brazo y a la negrita por el otro, y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando llegaron al departamento del señor Lanari, prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra apenas vio la cama matrimonial, se tiró y se quedó profundamente dormida. Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegara gente, su hijo, sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, con esos negros al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia. Sería un escándalo, lo más horrible del mundo, un escándalo, y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado, como culpable de una oscura culpa. Y yo no hice nada mientras hacía esto tan desusado. Ahí a las 4 de la mañana, porque la noche se había hecho para dormir, y estaba atrapado por esos negros. Él, que era una persona decente, como si fuera una basura cualquiera, atrapada por la locura en su propia casa. Dame café, dijo el policía, y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había trabajado para no tener eso, para que no lo atropellaran, y así de repente ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala muerte, lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano, que ya no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría porque aquel hombre podría ser un asesino disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y años de duro trabajo, todas sus posesiones, y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como carnada. Se encogió de hombros. No entendía nada. Le sirvió café. Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante que se cernía, que se venía. Una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomarían encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos, pero estaban allí. El señor Lanari tenía su cultura, había terminado el Colegio Nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había podido estudiar violín, tenía un hermoso tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre, pero ¿de qué libros podría hablar con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí frente suyo como burlándose, sentía un oscuro malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió que justo ahora quisiera hablar de libros y con ese tipo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de la Plaza del Congreso. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo, no tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían desparramado en su propia casa, sino para enfrentar todo esto que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse justo junto a un ser humano, una persona civilizada. Era como si de pronto esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. Todo estaba al revés. Esa china, que podría ser su sirvienta en su cama, y ese hombre del que ni siquiera sabía ciencia cierta si era policía, ahí tomando su coñac. La casa estaba tomada. ¿Qué le hiciste?, dijo al fin el negro. Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración, así que haga el favor de... El policía, o lo que fuera, lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz.
Anonadado, el señor Lanari sintió como le corría la sangre por el labio. Bajó los ojos, lloraba. ¿Por qué le estaban haciendo eso? ¿Qué cuentas le pedían? Dos desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía, y todo era un manicomio. Es mi hermana, y vos la arruinaste. Por tu culpa ella se vino a trabajar como una muchacha, una chica, una chiquilina, y entonces todos creen que pueden llevarla por delante. Cualquiera se cree vivo, ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería, apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. ¿Quién iba a decirlo? Todo un señor. El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo en la boca del estómago mientras el señor Lanari decía no con la cabeza y dejaba hacer, anonadado. Y entonces fue cuando la chica se despertó y lo miró y le dijo al hermano: «Este no es José», le dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada pero definitiva. Vagamente el señor Lanari vio la cara atontada, despavorida, humillada del otro, y vio que se detenía. Bruscamente, y vio que la mujer se levantaba con pesadez y por fin sintió que algo tontamente le decía adentro: «Por fin se me va este maldito insomnio», y se quedó bien dormido. Cuando despertó, el sol estaba alto y le dio en los ojos, encegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas para arriba, todo revuelto, y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de volverse loco y cerró los ojos para no girar en el torbellino. De pronto se precipitó a revisar todos los cajones, todos los bolsillos. Bajó al garage a ver si el auto estaba todavía, y jadeaba, desesperado, mirando a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo, pero ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? Tranquilo, tranquilo, aquí no ha pasado nada, trataba de decirse, pero era inútil. Le dolía la boca del estómago y todo estaba patas para arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlos, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la fuerza pública y el ejército, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada.